Continuamos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Se está yendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hablamos de todos los temas que interesan hoy a la provincia de Buenos Aires, a su gobierno, a la gente. Estamos también tratando el tema del coronavirus con la seriedad que amerita tratar este tema, hoy declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Enseguida con Fernando Soriano, periodista especializado en todo el tema que desarrolla muy bien el tema marihuana. Vamos a estar hablando de lo que ayer reveló en este programa el senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, de lo que autorizó Patricia Bullrich en territorio jujeño, plantaciones justamente, y que hoy maneja el hijo del gobernador. ¿De qué se trata esto? Enseguidita te lo vamos a contar. Pero en el desarrollo de toda esta información no nos olvidamos del tema judicial, no nos olvidamos de un tema que ha destapado la cloaca de los servicios de inteligencia en la Argentina, metidos en el armado de causas judiciales, con jueces y fiscales. Caso emblemático, el fiscal hoy procesado Carlos Stornelli, que durante 9 meses ninguneó a la justicia, protegido por el macrismo y por el procurador interino Casal. Y usted sabe cómo desde distintos sectores de la política, incluido el expresidente Macri, y de la justicia, trataron de voltearlo y de voltear la causa al juez Ramos Padilla y la causa de Ramos Padilla. Hubo en las últimas horas definiciones muy importantes y trascendentales del juez sobre esta causa, que lo trae Juan Amorín. Juan, vamos. ¿Qué tal, Gato? Como todas las noches, Juan. Buenas noches. Bueno, así es, importantes las novedades. Cuiden a Carlitos, ¿no? Hay que salvar a Carlitos. Hay que como salvar sea. a Carlitos Stornelli, rodeado por Daniel Santoro y por Marcelo Sebastián D'Alessio. Que no quiso volver a hablar, ¿viste? No. D'Alessio, que salió a hablar en radio Sí. con Darío Villarruel, lo repasamos el otro día sí. en Conflicto de Intereses, y dijo: voy a decir todo, tengo mucho para contar, Patricia Bullrich nos tomó de tontos a todos, la sociedad tiene que saber mis vínculos políticos. Y no apareció nunca más, digamos, no quiso volver a hablar. Bueno, veremos qué pasa. De resolución importante del juez Alejo Ramos Padilla respecto a este edificio que vemos acá, porque salió a repartir palos para algunos jueces que intentaron fragmentarle la investigación. Estuvo respondiendo a los pedidos de inhibitoria y la verdad es que es muy contundente lo que dice Ramos Padilla, que acusa que hay distintos jueces de Comodoro Pi que hicieron todo lo posible por salvar a Carlitos, por salvar a Stornelli, al tratar de fragmentarle la causa, al decirle: este pedazo de tu investigación me corresponde a mí. Otro juez que incluso tenía como fiscal a Carlos Stornelli le decía: este otro pedazo pásamelo a mí, y así sucesivamente. Vamos a ver si te parece algunos destacados de la resolución de Alejo Ramos Padilla. Juzgado Federal de Dolores, ahí lo tenemos, y dice: 3 jueces federales de Capital Federal pretenden que se escindan los hechos que son materia de investigación en la presente causa. Claro, lo que dice Ramos Padilla: yo estoy investigando una mega causa, una asociación ilícita de espionaje, y ustedes intentan bajarle el precio al tratar de fragmentármela. Los hechos que son materia de investigación en la presente causa y fraccionados pasen a tramitar en distintas de esta causa, que ha tardado una semana en denunciar a D'Alessio, que si a esto tiene que tramitarse en Comodoro Pi. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se van a cuidar la espalda entre ellos. Hablan de 3 jueces, me imagino que los vamos a conocer enseguida. Por supuesto. Claro. Seguimos adelante. Si te parece, vamos a ver otro párrafo. Es muy duro realmente esta resolución de Ramos Padilla, un caso que ha dejado de mencionarse en los medios de comunicación, uno entiende también por el grado de implicancia. La pretensión constituye aquello que, a lo largo del proceso, las partes y los tribunales de alzada han dado en llamar el desguace, lo que te decía recién, o la fragmentación de la investigación. Vos la atomizás y de alguna manera terminan zafando de una gran investigación por asociación ilícita. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los tiempos de Comodoro Pi suelen ajustarse a los intereses de los involucrados. Lamentablemente, ¿no? Nunca está bueno generalizar, de todas maneras, quiero aclarar. Seguimos adelante. Y Ramos Padilla dice: se observa que todos los casos responden a la estrategia de un imputado en particular. Y Ramos Padilla ahí ya no dice, bueno, no lo menciono.
es el doctor Carlos Stornelli, quien además de reclamar la incompetencia territorial ante este tribunal, promueve o consiente estos planteos como acusador público o privado en otros juzgados de la ciudad de Buenos Aires. Lo decíamos el otro día con Ariel Sack cuando repasamos lo que estaba sucediendo en el caso de Alessio. Stornelli, todo esto tiene como finalidad salvar a Stornelli, siempre, en todos los casos. Bueno, está clarísimo, y esta es la gravedad institucional del macrismo, defendiendo a este tipo. ¿Por qué lo defendían? Porque era el gran armador de las causas judiciales en persecución al kirchnerismo. Bueno, acordate los mensajes de la pareja de Stornelli a su ex marido, a Castañón, a quien lo estaban investigando paralelamente con D'Alessio, que le decía, Stornelli ya habló con Mauricio, no vayas a declarar. Bueno, ahí está. Esto es tremendo, es durísimo. En uno de esos casos Stornelli aparece como querellante, en otro como pretenso querellante y en el restante es el fiscal de la causa. Claro, o sea, en las tres causas que le estaban pidiendo a Ramos Padilla diciéndole, deja de investigar esto que me corresponde a mí, ahora vamos a ver quiénes eran. En uno estaba Stornelli como querellante, en otro quería ser querellante y en otro era el fiscal de la misma causa. Tremendo, claro. Una locura. Y a ver los jueces, dale los nombres de los jueces. La frutilla. Me venís, mirá. Mira, primero, ¿quién está? Ercolini. Julián Ercolini, a quien el Consejo de la Magistratura debe investigar. Que no se duerma el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué Ercolini? Porque Stornelli tardó una semana en denunciar a D'Alessio, ¿te acordás? Claro. Y esa causa, ¿a quién le cayó? Vos me dirás bolillero caliente o no, no sé, pero le cayó a Ercolini, un amigo de la casa. Ahí es querellante. Claudio Bonadío, causa GNL, es socio, el fiscal de Stornelli de la causa. Bonadío, socio de Stornelli, en el armado de las causas judiciales. Bonadío le dice, no, dame el expediente. Y Ramos Padilla le dice, no, ustedes dos están imputados directamente, están siendo investigados en esta causa por asociación ilícita, porque queremos saber qué chanchadas hacía D'Alessio en el expediente de GNL. Ursun, que le dijo a Casanelo que pidiera una parte del expediente cuando incluía a Pablo Erasmo Vareiro, que había dicho que D'Alessio lo había extorsionado también. Es decir... Qué tridente, ¿eh? Qué tridente. Ercolini, Bonadío y Ursun. Qué tridente. Qué ofensiva, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo, se terminan viendo los hilos en definitiva. Fíjate qué personajes estaban detrás del operativo, como muy bien le puso la producción. Bien. Salven a Carlitos, vamos a seguir de cerca. Por supuesto, gracias. A vos, Gato. Y por supuesto siempre hablando de esta investigación impecable, cediendo realmente el protagonismo a la justicia en forma impecable, el doctor Alejo Ramos Padilla, a quien no hay memoria activa, como yo siempre les digo. Macri dijo en público, este juez que nos ha hecho varias, Macri amenazando a un juez. ¿Por qué? Porque no se arrodilló como otros ante el poder macrista. Hablamos ahora de Gerardo Morales. Anoche, escúchelo nuevamente, Guillermo Snopek, lo que revelaba aquí en Minuto 1. Un mensaje muy extraño de un ministro del gobernador Morales, lo cual la semana pasada presenté una causa en los tribunales de aquí de la capital federal donde me encontraba cuando recibí un mensaje. Bueno, un ministro de Gerardo Morales a usted lo amenazó, lo apretó por lo que venía denunciando en la provincia de Jujuy. Y me mandó un mensaje velado donde manifestaba que me había metido con su hijo y su familia, cosa que en ningún momento hablé de ninguna causa donde implique hijos o familia referida directamente a un funcionario del Poder Ejecutivo. Yo lo que le reprocho a Patricia Bullrich, que ella habilitó la plantación de marihuana en la provincia y que por ella tenemos temor que muchos jujeños tengan fácil acceso a esta sustancia contaminando la vida de los chicos. Bueno, la verdad que nos llamó mucho la atención, por eso esta noche lo tenemos, va a formar parte del equipo de Minuto 1 también este año, Fernando Soriano. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Bueno, contanos a ver de esto. Bueno, acá lo que pasó fue que Gerardo Morales usó
estuvo muy astuto, la verdad, porque le ganó de mano a todos y a través de sus influencias con el gobierno macrista, apenas salió la ley de uso medicinal, la 27350, consiguió que el gobierno, primero el Ministerio de Salud y después el Ministerio de Seguridad, les habilitara un cultivo que ellos venden de 35 hectáreas, pero en realidad el Ministerio de Salud, por lo que me dicen mis fuentes a mí, lo habilitó solo a 3 hectáreas para empezar a desarrollar el negocio multimillonario del uso medicinal del cannabis, incluso con ellos ciertas perspectivas que en un futuro, cuando se regule el uso en general, el uso adulto de la sustancia, puedan también producir y comercializar el producto para todo tipo de uso, no solamente el medicinal. ¿Qué hizo Gerardo Morales? Armó una sociedad del Estado, se llama Cannabis Avatara, o Cannaba por sus siglas, y se asoció, y esto es una de las cosas llamativas, se asoció con una empresa de Estados Unidos, que tiene más o menos 10 años de tradición en el negocio del cannabis, del estado de Nevada, donde es legal. La empresa se llama Greenleaf, y juntos empezaron a desarrollar esta industria. Ya te digo que estaba bastante avanzada. La verdad que la astucia que tuvo el gobernador Morales es la que no tuvo el progresismo o la centroizquierda de este país, de tomar el toro por las astas y empezar a producir esto, que va a ser un negocio multimillonario que va, digamos, a equilibrar las pérdidas que le está generando a la provincia de Jujuy, el ocaso del negocio de las tabacaleras, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ley, ¿qué dice la ley de uso medicinal? La ley de uso medicinal dice que la prioridad la tienen los laboratorios públicos, Gato, no las empresas privadas. Los laboratorios públicos, a través del INTA, del CONICET y del ANLAB, son los que deberían desarrollar para investigación y desarrollo justamente estas sustancias. Tampoco es como dice el senador Snopek. No es que los chicos de Jujuy a partir de ahora van a quedar amenazados por la marihuana como si la marihuana fuera un monstruo que persigue gente. Es para uso medicinal, ya está comprobado que la marihuana no mata a nadie. Ahora, ¿sabés, Fernando? Esto es lo bueno, que vos siempre lo aclarás. ¿Por qué esto? Porque digo, en otras provincias se puede hacer, digo, ¿están autorizados? O aquel que puede tener, llegar, suponete, querés poner un emprendimiento, le caen con toda la ley y lo marche preso. No, hoy está prohibido. Aunque... Por eso, entonces, ¿por qué una provincia sí y al resto de los mortales no? Porque acá lo que hay que debatir en este país de una vez por todas, lo que vos siempre remarcás, el uso medicinal, nos parece perfecto. Ahora, lo que suena extraño, vos lo comentabas, obvio, favorecieron a Gerardo Morales, llamativo todo lo que estás contando, ¿no? Incluso contra, por ejemplo, el municipio de General La Madrid en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobierno es de Cambiemos, sí. Y ellos empezaron mucho antes de Gerardo Morales a proponer un cultivo público, sí. No privado, claro. O sea, no en asociación con privados, lo ningunearon a Martín Randazzo, que es el intendente de General La Madrid. Sin embargo, se lo dieron a Gerardo Morales. Sí. Hay que decir que es positivo que exista un cultivo que se dedique, sí. Con una pata del Estado, que se dedique a investigar para que la gente pueda tener acceso... Claro, pero debería habilitarse para todos aquel que, digamos, legalizar de una vez por todas. Me contabas recién en la producción del caso Río Negro. ¿Qué pasa en Río Negro? Claro, esa es la pata pública, que es lo que debería haber ocurrido antes de que le den el negocio a Gerardo Morales, que es que el Estado se haga cargo de la producción y de la investigación, y eso es lo que está pasando ahora con una sociedad entre el INTA Río Negro, una agrupación de la provincia del Alto Valle, que van a empezar a hacer un cultivo experimental de 2 hectáreas a los pies de la cordillera, y ya, digamos, hoy justamente hubo gente del Ministerio de Seguridad revisando los protocolos de cuidado que hay que tener, porque la verdad es que hay que tener mucho cuidado, claro. para que no sean, para que no, digamos, que no les roben las plantas, ¿no? Y las maquinarias, que son muy caras. Entonces, esto que empezó ahora en Río Negro con una producción pública es lo que debería haber hecho el gobierno de Macri cuando sancionó una ley que la verdad es que no funciona y le dio el negocio a Gerardo Morales. ¿Cuál es la ventaja y la astucia de Gerardo Morales? Más allá de que está bueno que exista un cultivo ya tan grande, él vio el negocio antes que todos. Y evidentemente Macri también se ve que un negocio familiar. Un negocio familiar porque lo puso al hijo. El que conduce la empresa del Estado es Gastón Morales, que es el hijo, que es... Ojo, es una persona que está informada y sabe, pero es sospechoso también que se hayan asociado con una empresa de Estados Unidos y les permitieron importar semillas de Estados Unidos. Si yo quiero traer una semilla para tener una planta en mi balcón, yo me como 15 años de prisión. Claro. Y las mujeres de Mamá Cultiva,
están luchando hace años para tener sus plantas, para poder seguir dándole el aceite que les hace bien a sus hijos, no pueden tener las plantas porque van presas. Y sin embargo, en Jujuy hay Claro. 35 hectáreas de mínima. Hay todo un proyecto ahí que realmente es muy, muy impresionante. Bueno, lo vamos a seguir, Lo Fernando. vamos a seguir cuando quieras. Muchas gracias. Por favor, un y placer. bienvenido a Minuto Uno. Muchas gracias, es un Muchas placer estar gracias. acá. Gracias. Pedro Brigger, Buenas segunda entrada. Segunda entrada, efectivamente. Después dicen que me potusean. No es verdad, es una broma de algunos colegas. Eso no es cierto. Loco. No soy pura decoración acá. Hay que decirlo. Y le tenemos que agradecer, por supuesto, a Gustavo Silvestre. Yo estoy sonriendo porque hoy debería ser un día de fiesta en Chile. 30 años de democracia. Hace 30 años, efectivamente, Patricio Aylwin asumía la presidencia de Chile después de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, hoy no es un día de fiesta ni de democracia en Chile, cuando las imágenes que se pueden ver en la avenida principal que atraviesa la capital, la Alameda, a lo largo de casi 2 kilómetros, está absolutamente militarizada con carros hidrantes y tirando gases en contra de la gente que está ahí. Lo que vemos es al presidente Sebastián Piñera, que además conmemoró los 2 años de su gobierno. Claro, no hay mucho para celebrar, ni los 30 años, ni los 2 años. De hecho, hoy hubo movilizaciones en muchos puntos de la ciudad y tal vez un punto alto que hubo más allá de los gases y el agua que estamos viendo es cuando a la Plaza de la Dignidad se acercó un muchacho, Gustavo Gatica, que perdió los 2 ojos en una de las manifestaciones a raíz de los perdigones que tiraban los carabineros en Chile. Por lo tanto, no es un momento de festejo, difícil la situación del presidente Sebastián Piñera, cuya popularidad está por el piso. Se calcula el 10% de popularidad en un país que ama las encuestas. Hasta tal punto esto es así que una de las principales encuestadoras dijo, ¿saben qué? Para el plebiscito del 26 de abril no vamos a hacer encuestas. No tenemos tiempo, no da el tiempo, porque claro, piensan que puede haber una contundente victoria por el apruebo para una nueva constitución en Chile y esto, por supuesto, no beneficia al presidente Sebastián Piñera, que además un conjunto de senadores está planteando que hay que destituirlo por incapacidad física o mental. Recordemos también que la semana pasada se aprobó, podemos decir, a la fuerza, la paridad de género para lo que será la constituyente en octubre, un tema clave en Chile, se lo comentábamos después de la manifestación de más de 2 millones de mujeres solamente en la capital Santiago. El tema de la paridad de género obviamente no va solamente para la constituyente, va para todos los ámbitos políticos y públicos y no solamente en Chile. Gracias, Pedro. Gracias. Enseguida vamos a seguir, estamos con Carlos Heller para seguir hablando de cómo pega el tema de los mercados mundiales golpeados por el coronavirus, por la guerra del petróleo acá en la Argentina, y lo vamos a analizar también con Atilio Borón. Pero antes, en esta historia de una persecución que diariamente te venimos contando, en lo que recién Juan te contaba sobre cómo lo protegían a Stornelli, porque le era funcional para el armado de las causas judiciales. Todos los días, porque esto se está dando en un juicio oral y público, donde se le cae el armado que hizo Macri contra este grupo y la persecución. Todos los días se conoce un dato nuevo que suma a la persecución organizada desde el macrismo que hicieron contra este grupo. Mira este informe y hablamos enseguida con uno de los abogados de la causa. Anoté acá punto 3, bogas. Bogas, no las bogas, sino los abogados. Les agradezco a los abogados porque tuvimos un caso paradigmático que fue el caso de Oil o del grupo Indalo y ahí hubo que desarrollar un conjunto de estrategias en lo penal económico, en lo penal federal, en concursos. Yo les diría que fue un ejercicio estratégico, legal, para poder neutralizar a una organización que hacía mucho tiempo que venía pensando en cómo hacer una maniobra delictiva contra el Estado y realmente nuestros abogados fueron la fuerza de choque para poder frenarlo, para poder contenerlos. Hemos hecho, les diría que desde el punto de vista de la ingeniería legal, una actividad extraordinaria, excelente,
y teniendo enfrente a una organización que tenía todos los recursos y tanto desde el punto de vista de DGI, que los empezó a fiscalizar ni bien llegamos, y después toda la estrategia jurídica asociada, realmente logramos una cosa más que importante. El testigo convocado para el día de la fecha, Alberto Abad. Respecto de los dos planes particulares del artículo 32 que son objeto de este juicio, si usted sabe qué tasa de interés se aplicó en cada uno de esos casos. No tengo la más mínima idea y no corresponde que hable de eso. Si sistémicamente existe algún cruce de datos que permita determinar si el contribuyente que se adhiere a un plan de pago general ha hecho inversiones importantes de algún tipo, compra de paquetes accionarios, transferencias, etcétera. ¿Y sabe? Esa es otra pregunta. No sé. Sí, podría informar si la AFIP tiene conocimiento de qué es lo que hacen las empresas con los flujos financieros que liberan mediante el acogimiento a planes generales de pago. No sé. ¿Entiende que existe alguna diferencia entre el ITC, el IVA, el impuesto a los tabacos o algún otro tipo de impuesto trasladable? Perdón, señor presidente, ya dijo que No sé. era tributarista. No puedo agregar más que lo que dije. ¿Usted conoce la existencia de un manual de control de activos no corrientes emanado de la Subdirección General de Recaudación del año 2014? No. Si tuvo conocimiento, ¿cuál es la actividad de combustibles? No tengo idea. No tengo idea. ¿Sabía si vendía al público combustibles? Está contestado en la anterior. Bien. El grupo Indalo, y ahí hubo que desarrollar un conjunto de estrategias. No tengo la más mínima idea. No sé. No sé. Era tributarista. No puedo agregar más que lo que dije. Hemos hecho, le diría que desde el punto de vista de la ingeniería legal, una actividad extraordinaria, excelente, y realmente nuestros abogados fueron la fuerza de choque. No sé, no puedo contestarle. No corresponde. No sé. No lo sabe. DGI, que los empezó a fiscalizar ni bien llegamos. No sé. No tengo idea. Bueno, lo primero que ustedes veían era Alberto Abad, cuando titular de la AFIP, en una fiesta de fin de año del 2016, donde en forma impune ante los empleados se jactaba y le agradecía a los abogados, entre ellos a Ricardo Gil Lavedra, que organizaron la persecución legal contra este grupo. Y el titular de la AFIP se jactaba de haber organizado un esquema para perseguir a este grupo. Ese era lo que muchos, hay que decirlo, destacaban y hoy siguen destacando: el hombre de Estado. Ahí lo tienen al hombre de Estado. Alberto Abad, que organizó un grupo de tareas para perseguir a este grupo. La ingeniería se jactaba. Está el doctor Eduardo Fabier Dubois. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Un gusto de estar acá. Sorprende, era titular Aquí de la estamos. FIP, ¿no? Sí. Sorprendió mucho en la declaración en la causa penal. Claro. Porque era un hombre ya vencido, viejito, no sabía nada, no se acordaba de nada, no conocía nada. Había sido administrador federal de ingresos públicos y no podía contestar una cuestión básica como es la diferencia entre un impuesto y otro. Sí, ni siquiera que era oil, ¿no? Supo contestar. Nada. Entonces, bueno, esto de que él dijo que hubo una gran creatividad jurídica para hacer las cosas ilegales que hicieron, es verdad. Y nosotros lo denunciamos en una acción que presentamos de responsabilidad de la AFIP en la quiebra en octubre del año pasado. Pedimos que la AFIP responda por los daños y perjuicios ante la quiebra y que pierda todo derecho ante la quiebra por haber hecho esa maniobra de malversación de activos. El juzgado dio traslado a los síndicos dijeron que estaban de acuerdo con seguir esta acción contra la AFIP, que se iban a tomar un tiempo. Bueno, se tomaron el tiempo y en marzo presentaron una demanda a ellos contra la AFIP por 1.000 y pico de millones de pesos por daños a la quiebra. Doctor, ¿y esto que surgió en las últimas horas, ayer por el Diario de la Nación, hubo Alconada Moon, que hoy fue en forma coordinada entre el Diario de la Nación y el Diario Clarín, que dicen falta un elemento clave que va a beneficiar a Cristóbal López, así fue el título de hoy, y a perjudicar a la AFIP? Es falso. Otra es el maniobra, título de él. otra operación. La justicia da por perdido el legajo de la AFIP. La justicia no dio por perdido. La justicia lo que dijo es: acá faltan algunos documentos, vamos a reconstruirlo y pedirlo a la AFIP.
Ahora, ¿por qué es mentira que esto complica a Cristóbal López o que es clave para estos juicios? Porque en la causa de la quiebra, el crédito de la AFIP ya está verificado, ya hay sentencia. Usted ya tiene sentencia firme con la autoridad de cosa juzgada, entonces el legajo usted lo puede tirar, lo puede eliminar, no tiene ninguna importancia. El juzgado lo quiere reconstruir por una cuestión de orden, pero es como un expediente con sentencia que usted dice, falta una foja, venga a ver esta foja que decía. Esa es una cosa. La otra cosa importante es que toda la documentación de la AFIP original, el perito en la pericia, perito Melzi en la causa penal, cuando dijo al momento de marzo de 2016, cuando les hacen los allanamientos y cuando les tiran los 30 embargos, no había ninguna deuda exigible. Estaba absolutamente al día la empresa. Y a pesar de eso, hicieron todas estas maniobras. Claro. Es decir que esto es una maniobra de este diario, que fue el que denunció con la AFIP, creó la mentira de los 8.000 millones, donde hoy está todo en regla. Ellos nos demonizaron en 2016 y fue una cosa horrible. Hoy que estamos demostrando que esto no es verdad, inventan este tema de que porque faltan unas copias en un legajo, que en realidad es una copia del original que tiene la AFIP, pues la AFIP tiene todo y le presentó eso a Melzi, acá habría algo raro. Fíjese que hay un informe de Melzi, del 10 de marzo de 2020, que está en el expediente, que ella dice que junto con todos los demás peritos y con los peritos de la AFIP, Segura y Mogames, vieron qué documentación hacía falta, el legajo lo descartaron, que dicen que se perdió en foca, lo descartaron y tomaron el legajo original de la AFIP. Esto, Alconada no dice nada. Doctor, muchas gracias. No, ha sido un gusto, encantado. Por supuesto que vamos a seguir porque es otra causa, están muy nerviosos, porque las causas que ayudaron a armar desde el poder mediático con el poder político y judicial se les caen a pedazos. Y la verdad está saliendo a la luz. Muy bien, vamos. Son los días en que me gusta tenerlo a Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, de invitado. Y porque es muy didáctico, porque empieza a explicar, lleva tranquilidad. Estamos ante un gran problema económico en la economía mundial. Sí, a ver, a mí se me ocurre que podríamos decir que el mundo está enfrentando dos pandemias. La del coronavirus, que con todas sus consecuencias y sus riesgos de expansión, y la del capitalismo financiero globalizado, que genera toda esta locura en cadena. Por ejemplo, yo veía el otro día que en un día, creo que fue el día lunes, las 500 empresas que cotizan en el Standard & Poor's en la bolsa de Wall Street perdieron 2,5 billones con B larga de dólares en un día. Hoy volvieron a tener otro día parecido. Están diciendo que el valor accionario de esas empresas ha perdido respecto del valor que tenía hace un mes un 20%. Es decir, esas empresas hoy, su valor bursátil es un 20% menos. Dicen que para ver una caída de esa velocidad hay que irse al año 29, a la crisis del 30, para ubicar una caída de esa velocidad. Y también eso devela cuánto de especulativo tiene todo este tema de las cotizaciones, de los valores de las empresas, que suben y bajan de una manera llamativa. Entonces, el tema es que tenemos que recuperar la idea de la economía real, de la economía que tiene que ver con la producción, de la economía que tiene que ver con el consumo, etcétera, y no esto que todo está manejado alrededor de índices financieros globales, etcétera. Ahora, pensá que la Argentina está llevando una negociación por 70.000 millones de dólares y la bolsa de San Pablo perdió el día lunes, en un día, 110.000 millones de dólares. La bolsa de San Pablo, el valor de las empresas, 200 y pico de empresas que cotizan en la bolsa de San Pablo, perdió en un día más que una vez y media, más o menos, lo que Argentina está intentando negociar
con sus acreedores tenedores de bonos bajo ley extranjera. ¿Por qué digo esto? Porque también hay un tema de escala y de magnitudes para entender todo esto, que por eso digo, lo llamo las dos pandemias. Total. Porque... Ahora, ¿y cómo golpea Carlos a la Argentina? Porque la Argentina, lo hablábamos recién con Axel, está en un momento de negociación donde los fondos buitres, los acreedores, aprovechan todo para sacar una tajada mayor. Sí, vamos a ver, porque yo creo que la Argentina tiene también una enorme fortaleza. Y esa enorme fortaleza es la convicción de que no tiene posibilidad otra que la de una negociación firme que permita una reprogramación de la deuda que la deje a la Argentina en una situación de sostenibilidad. Cuando se dice la deuda no es sostenible y cuando el fondo corresponsable del gobierno de Macri de haber llevado al país a esta situación dice las medidas que habría que tomar para hacerla sostenible no son ni económicas ni políticamente viables, claro, está admitiendo la magnitud del desastre que han hecho. Sí. Esto, yo digo para que se entienda, vos decís que yo soy didáctico, es como si vos tenés atrás un precipicio y adelante un tipo que te quiere pegar, y me peleo, porque con el precipicio estoy perdido. Claro. Entonces, mi fortaleza es que la Argentina no tiene otra alternativa que una negociación que lo lleve a una deuda que pueda ser atendida, que tenga un periodo de gracia que permita volcar esos recursos para un plan económico de recuperación, de crecimiento, de redistribución, que resuelva toda la situación a la que el país ha sido llevado. No hay otro camino. Y esa es la mayor fortaleza que tiene la negociación. Y el fondo también tiene ahora que aportar lo suyo después de haber admitido... El fondo es corresponsable. Claro. Y los bonistas. Porque yo te voy a decir una cosa. Nadie presta a una tasa que es 3 veces la tasa internacional, sino porque es consciente de que están entrando en una operación de alto riesgo. Y cuando vos entras en una operación de alto riesgo, el banquero tiene la misma responsabilidad que el tomador. Y a la hora de hacerse cargo de los daños, tiene que hacerse cargo de la parte de los daños que le corresponde. No es una dádiva que tienen que hacerle a la Argentina, es la corresponsabilidad de haber prestado de manera irresponsable cuando no debía haber sucedido. Y eso le pasa al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no le debió haber prestado a la Argentina porque está muy bien cuando la actual directora gerente dice nuestros estatutos dicen que no podemos hacer quita, pero el estatuto también dice que no le pueden prestar a países que facilitan la fuga de capitales y está demostrado y seguramente se va a demostrar con más claridad ahora cuando se conozca el informe del Banco Central, cuánto de esos 44.000 millones de dólares fueron divisas que entraron para generar recursos que pudieran facilitar en un país que no tenía ninguna restricción para comprar ni ninguna restricción para sacar, que es gravísimo, porque si vos viste, ahora se fueron 30.000 millones de dólares de los países emergentes desde enero. ¿Qué porción se fue de la Argentina? Mínima. Claro. ¿Por qué? Porque existe control, porque hay una limitación de lo que se puede comprar, hay una limitación de lo que se puede girar al exterior, y entonces esos 30.000 millones, cuando se haga el detalle, vas a ver que la Argentina, poquito, mucho, nada que ver con lo que ha sido históricamente la fuga del macrismo. La fuga del macrismo. Total. 88.000 millones de dólares se fueron durante los 4 años de Macri. Tremendo. Atilio Brón, buenas noches, Atilio. Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás siguiendo esto? Vos que sos un estudioso permanente, esto que hablamos con Carlos, el mundo golpeado. Bueno, el mundo muy golpeado, y yo agregaría una tercera dimensión a todo esto. Yo hablo también de la infodemia. No solamente la epidemia, ¿verdad?, sino el manejo informativo de los datos concretos que tienen que ver con la epidemia. ¿Cuáles son esos intereses? Y me llamó mucho la atención cuando me invitaron hoy al programa, empecé a buscar algunos antecedentes, que en Nueva York, el día 18 de octubre, la Fundación Bill y Melinda Gates, por las dudas, junto con el Foro Económico Mundial de Davos, organizaron un experimento muy curioso, un ejercicio de pandemia de alto nivel, para ver, ¿no es cierto?, de qué manera, si llegara a surgir eso, que ellos dicen
es apenas una cuestión de tiempo antes de que el mundo entre en una epidemia global. ¿De qué manera se pueden coordinar los gobiernos y las instituciones para detener esa pandemia? 2 meses antes, apenas del estallido de la epidemia esta en China, estos hicieron este experimento en Nueva York. ¿Ha sido coincidencia? Digo, ¿Y vos qué ves? Yo creo que, a ver, yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, los manuales del Pentágono sobre las guerras de quinta generación, uno de los elementos fundamentales que ellos apuntan ahí es la guerra bioquímica o la utilización de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, a partir de la ingeniería genética, etcétera, que permiten producir un resultado que de repente se les escapa a las manos. Porque fíjate lo que dicen algunos expertos, curioso el lugar donde estalló la epidemia en China. Normalmente, cuando la compara con otros anteriores, en general aparecían en poblados más o menos aislados. Y ahora aparece en Wuhan, que es un nudo de comunicaciones y de transportes de China. Digo, algunos analistas chinos se juegan de que ahí eso estuvo plantado. ¿No es muy conspirador? Bueno, pero es que las conspiraciones existen. Cuando vos lees un manual del Pentágono donde te dicen hoy en día la guerra bacteriológica, la guerra química es una realidad, y veo después un informe que hace la Johns Hopkins University y la fundación diciendo vamos a hacer este experimento 2 meses antes, o sabían que algo estaba pasando o lo plantaron ellos. Me parece, digamos, muy, muy sospechoso. Ahora, a mí en esto, Carlos, vuelvo. Económicamente, hoy Christine Lagarde reapareció en la escena mundial, dice, bueno, apróntense porque va a ser como en el 2008. Sí. No, siguen irresponsablemente. Digo, Estados Unidos, ¿cómo se para frente a esto económicamente? Digo, Bueno, porque acá también hay que ver a quién beneficia, a quién perjudica. Eso está por verse, eso está por verse. Por eso yo empecé diciendo de las 2 pandemias, aquí hay una destrucción de valor que muestra por un lado que mucho de ese valor puede ser valor artificial, valor inflado, valor especulativo y no valor real. Pero hay un dato de la economía real. Va a bajar el consumo mundial, va a haber una desaceleración de la economía. Tenga la culpa quien tenga, claro, la tenga el Pentágono o la tenga el bicho, claro, va a haber una desaceleración de la economía mundial indefectiblemente. Es decir, que a todos les va a afectar. Y esa desaceleración siempre va a afectar a los más débiles, porque si China, se calcula que cada punto que baja el PBI chino, el crecimiento chino, equivale a un punto menos de crecimiento en América Latina. Digamos, es una cosa que funciona más o menos así. Es decir, que cuando te dicen China en vez del 6 y pico va a crecer el 4, vos tenés que pensar que la economía de América Latina va a decrecer 2 puntos como consecuencia de ese cambio producido en China. Claro. Eso es el tema de la internacionalización, de la globalización. Los países de nuestra región, la Argentina, Brasil, han desarrollado comercio importante con China. China nos compra soja, China nos compra una cantidad de productos que si desacelera la actividad económica, y agrego otro factor que ya lo dije una vez acá, porque es así de compleja la política. China y Estados Unidos tienen una guerra comercial. Es bueno ver que se sientan a negociar y que tratan de llegar a un acuerdo. Ahora, cuando ves el acuerdo fase 1 que firmaron en enero, dice entre las cosas a las que China se compromete es a comprarle más productos agrícolas a Estados Unidos. Como China está en desaceleración, no va a aumentar lo que va a comprar, va a cambiar de proveedor. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Brasil y la Argentina principalmente, que son 2 de los principales proveedores de esos productos que tiene China. Entonces, las consecuencias previsibles son graves desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Qué habría que hacer? Y lo que, por ejemplo, rápidamente hizo el gobierno argentino respecto al petróleo, cerrar todas las importaciones
para que las petroleras no opten, en vez de producir en la Argentina, por comprar afuera, Claro. porque está ocasionalmente más Exacto. barato. En una situación como esta, más que nunca, tendríamos que decir, hay que proteger la producción local de todo lo competitivo para que nos golpee lo menos posible. Las crisis globales, cuanto más abierto estás, más te golpean. La crisis del 2008 no es que no golpeó, pero golpeó mucho menos que el tequila y mucho menos que otras crisis. ¿Por qué? Porque había una política de protección de la producción nacional, de la moneda nacional, de una cantidad de cuestiones que hizo que te golpee con una menor intensidad. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo, Bien. ir a esas políticas de proteger la producción nacional. Bien, ahora seguimos con Atilio Borón también, con Carlos Heller, como siempre, realmente muy interesante en este análisis que hay que hacer en forma muy racional, serio, profundo y, como siempre digo, con los que saben. Vamos a la pausa. Atención, atención, porque enseguida, seguramente atrás de la pausa, te vamos a estar contando, lo estamos terminando de chequear, está por salir de un momento a otro el decreto del Gobierno Nacional fijando todo lo estipulado a la cuarentena obligatoria para todo aquel que está llegando del exterior. Están terminando el decreto, enseguida te lo contamos. Bueno, seguimos esta noche en Minuto 1. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha declarado como, lo ha nominado como pandemia al virus del coronavirus. Y bueno, los países, la Argentina no escapa, están tomando todos los recaudos. Hace instante te decía que el gobierno, mucha actividad del gobierno en este tema en los últimos días, estaba trabajando en un decreto para establecer una normativa sobre la cuarentena. Estamos en comunicación telefónica con la secretaria legal y técnica del Gobierno Nacional, la doctora Vilma Ibarra. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas noches, Gustavo, un gusto saludarte. Gracias. Bueno, sabemos que el presidente acaba de firmar un decreto que establece, ¿no?, márgenes y cómo va a ser esta cuarentena obligatoria, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, se trata de un decreto de necesidad y urgencia, donde se regulan una serie de medidas para evitar mitigar por lo menos todo el efecto de contagio y hacer todo lo que sea necesario para controlar la pandemia. Y en este sentido se toman diversas medidas. Una de ellas es la disposición del aislamiento obligatorio para personas que ingresan de zonas afectadas, lo que se llaman casos sospechosos, esto es, gente que cuenta con los síntomas específicos de coronavirus y tienen algún vínculo directo con las zonas más afectadas o con gente que ha tenido la afección, casos confirmados y contactos estrechos. Estos son los grupos a los cuales les alcanza este aislamiento obligatorio. En principio son aquellos que llegan de países, zonas afectadas. Las zonas afectadas se van estableciendo por los distintos países, por la Organización Mundial de la Salud, y lo establece la autoridad sanitaria nuestra, y después todo lo que es casos sospechosos y contactos estrechos. Este aislamiento hoy está establecido por nuestra autoridad sanitaria en 14 días y de acuerdo a la información y a las distintas dinámicas de la epidemia puede modificarse, por supuesto, para lo cual queda autorizado el Ministerio para tomar las decisiones correspondientes. Doctora, ¿y hay penalidades para aquellos que burlan esta cuarentena obligatoria? Bueno, nuestro Código Penal tiene actualmente distintas disposiciones que lo establecen y, por supuesto, lo que se establece es que para las personas que incumplen con este aislamiento obligatorio, se harán las denuncias y acciones correspondientes a fin que se determine si cometieron delito. Y en este caso específico, el Código Penal cuenta con dos figuras penales. Una es el artículo 205 del Código Penal, que establece pena de prisión al que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes
para impedir la introducción o propagación de una epidemia, Claro. y el artículo 239 del Código Penal, que también reprime con pena de prisión al que resiste o desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le preste asistencia o requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Son dos normas del Código Penal que existen actualmente y que en caso de que una persona incumpla con la normativa establecida específicamente de aislamiento y otras medidas que se dispone el decreto de necesidad y urgencia, se van a hacer las denuncias pertinentes a fin de que se investigue si se estableció una infracción, se cometió una infracción al Código Penal. Y doctora, la última consulta, ¿para espectáculos públicos marca alguna medida este decreto? Sí, se toman distintas, lo que se hace es una autorización específica de la autoridad sanitaria que va midiendo día a día cómo se va desarrollando la epidemia en los distintos lugares, y en la Argentina a fin de ir tomando por resolución directa del Ministerio de Salud qué medidas hay que tomar. Se coordina con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, esto es, las distintas provincias y los distintos municipios, y en los lugares que dependen de la disposición nacional queda directamente autorizado el Ministerio de Salud para tomar esas decisiones indicar cuáles son las medidas específicas de restricción de aglomeración de personas. Gustavo, es muy importante marcar que el principal punto es evitar el conglomerado de personas para evitar que se transmita la epidemia. Esto es, el central es el control, es el cuidado. El decreto establece también la obligación de brindar información al día, veraz, clara, precisa, para que los ciudadanos y ciudadanas estén atentos, conozcan esto, no se tengan temores que no se deban tener, sino los cuidados que necesitamos tener para controlar el desarrollo de la epidemia. Bien, doctora, le agradezco mucho este anticipo, muchas gracias. No, por favor, un gusto hablar con usted, Gustavo. Gracias, muchos saludos. Gracias, muchas gracias. La doctora Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, anticipo exclusivo de Minuto 1. El gobierno acaba de firmar este DNU estableciendo cuarentena obligatoria para todas aquellas personas que llegan del exterior en los países que están nominados como los propagadores de este virus, y además establece condiciones, aquellos que violan también están penalizados por el Código Penal, y a espectáculos públicos. Volando la pausa y termino con Carlos Heller y Atilio Borón.